En 1712, los comerciantes gentiles, no judíos, habían enviado un escrito a un emperador, el emperador Carlos VI se llamaba. Estamos hablando en el año entre 1711 y 1740, y en el cual redactaron lo siguiente: en el caso de que el emperador no expulse a los judíos de la ciudad, pronto todos los habitantes tendríamos que empezar a mendigar. Así fue la carta que le mandan a un emperador. Estamos hablando de los Habsburgo, o sea, era un emperador que tenían un imperio muy grande. El emperador escuchó y entonces ordenó inmediatamente reducir el número de judíos de la ciudad. Estamos hablando de todo Praga, todo lo que es República Checa, todo lo que es por esos lugares. Entonces comenzó en ese entonces una redada, así, exactamente como se escucha, una redada hacia los judíos y sobre los judíos no privilegiados. O sea, ¿qué si los que no tenían dinero? Los que tenían dinero, esos se pueden quedar, esos no los tocaban porque es los que aportaban al país, pero en cambio la mayoría, que eran los pobres, entonces, por sus casas, por sus tiendas, por todas partes, todos los judíos que no contaban con un permiso especial, ese permiso era dado, se lo daban a los judíos privilegiados, a los que manejaban la economía. Todos los demás, era el mínimo, no llegaba al 10%. Todos los demás judíos fueron echados de su casa a la calle, directamente. Luego había otros nuevos decretos del emperador Carlos VI, alcanzaron también más adelante también a los judíos privilegiados. ¿Qué les decían? De aquí en adelante, y escuchen bien esto no se había puesto ni siquiera en España, de aquí en adelante, un solo hijo de familias judías tiene el derecho a casarse. Ningún otro judío se puede casar, solamente un solo hijo, el primogénito, tiene derecho a casarse, para que no se produzcan, según las órdenes, menos Polonia, según las órdenes imperiales decretadas para Bohemia y Moravia. Estamos hablando del año 1726 hasta 1726, o sea, 2 años, solo de 1726 a 1727. En esos 2 años salió un decreto que solo un descendiente masculino de cada familia podía casarse y solo él tenía el derecho de residencia. Estamos hablando ahora a los ricos, a los pobres ya ni que hablar. Estamos hablando ahora a los derechos de los privilegiados. Por lo tanto, los demás hermanos y hermanas tenían que abandonar el país. O sea, solo uno tenía derecho a permanecer casado. Este decreto entonces obligó a miles de judíos, o sea, de los privilegiados, porque había muchos más que se tuvieron que ir, muchos a quedarse en la soltería, totalmente. Muchos emigraron y otros organizaron casamientos en secreto y otros, como dijeron acá, en unión libre. O sea, cada uno veía la mano, pero eran gente ortodoxa. Todavía no había nacido el iluminismo, ¿sí? No había nacido todavía. Entonces la gente ese concepto no entra en la cabeza de un libre. Entonces no había otra, o emigran o hacemos casamientos en secreto con el riesgo de lo que esto puede llegar a suceder. Así también el emperador obligó que ningún judío podía vivir cerca de una iglesia. Por lo tanto, muchos se tuvieron que mudar y empezar a hacer lo que fueran guetos, lo que eso ya en Italia ya se conocía. Pero acá, toda la gente, tú tenías alrededor una iglesia, no podías quedarte ahí, tenías que mudarte obligatoriamente. Después de la muerte del emperador Carlos VI, dice, bueno, ahora seguramente vamos a descansar, como fue cuando que falleció en Egipto el faraón. Bueno, ahora vamos a descansar. No, porque todo fue aún peor con el reinado de su hija y sucesora, se llamaba María Teresa de Austria. Esta María Teresa de Austria, la emperatriz, desahogaba toda su rabia, toda su cólera contra los judíos de Bohemia. Justamente también entre 1740 y 1742, había habido una guerra que Prusia, las tropas prusianas y bárbaras habían entrado y francesas querían dominar, era contra el imperio ese austro-húngaro. Entonces resulta que sospecharon ahora de los judíos de que colaboraban contra como se sentían tan oprimidos, ahora entonces estaban colaborando contra
contra el mismo lugar donde ellos vivían. Y esa sospecha fue peor aún, porque había un rabino muy importante, se llamaba Rabbi Jonathan Eibeshus. Este rabino, él, justamente lo habíamos dicho la semana pasada, lo llamaron para ser rabino de otra ciudad, en Francia. Entonces, ¿cómo? ¿Te estás yendo de aquí para ser rabino en Francia? Quiere decir que tú le estás pasando, tú eres un espía. Él te salvó, se fue a Francia. Es un rabino muy importante, ya vamos a hablar después de él. Pero entonces esto levantó aún más sospechas y ahí el otro emperador, se llamaba Federico II, él había entrado en Bohemia, él venía de Alemania, domina Praga y otra vez resulta que empiezan a sospechar porque atacan Praga, lo que era República Checa, Bohemia, y Praga no recibe ni una sola bala. Entonces dicen, como ahí están los judíos, y los judíos no recibieron. Entonces están arreglados con el enemigo. Todo eso empieza a surgir sospechas hasta que empiezan a levantar disturbios. Esta emperatriz María Teresa los deja que hagan disturbios, que entren a la ciudad, que destruyan todo. Praga, increíblemente, el Bet Knesset, que hasta hoy en día es el más antiguo de toda Europa, el Alten School, del Maral de Praga, ese Bet Knesset que habían traído las piedras de Jerusalén para construir ese Bet Knesset, hasta hoy en día sigue y se sigue utilizando y hay minyan ahí todos los días, algo impresionante. Ese sinagoga no la tocaron. Pero la reina María Cristina manda un decreto y pone así: a causa de varios motivos muy graves, hemos decidido que en el futuro no sea tolerado ni un judío en nuestro país. Y todos tienen que abandonar. Esto también lo vimos la semana pasada. Mandaron cartas para la emperatriz y dice: yo no quiero que ni un... Y presten atención a esto, nada más para entender cómo Dios maneja el mundo. Y ella en el decreto dice: no quiero que ni un judío permanezca en mis dominios. Bueno, más de 10.000 judíos tuvieron que abandonar Praga, muchos habían salido de antes y ahora los que quedaban tuvieron que salir, columnas y columnas. Hay un pintor que hizo un dibujo en ese momento, esta es la reina que había echado a todos, un rector de una universidad, él había sido testigo presencial y él dijo así: era un espectáculo terrible ver cómo toda esa gente iban saliendo, y encima estamos hablando en febrero. Imagínense el frío que hace en República Checa en febrero, ¿no? Ni Nueva York, nada, algo impresionante, y caminando niños enfermos en el medio del frío, de un frío glacial. Así él decía, este testigo presencial que estuvo en ese momento. Sin embargo, a 2.000 judíos los dejaron para pagar todos los impuestos que debían. Supuestamente 2.000 judíos se tuvieron que quedar todavía, hasta que después los echaron otra vez, más adelante en marzo a estos, tuvieron que dejar la llave del ayuntamiento, la llave de la ciudad, fueron a despedirse a los cementerios, porque ahí, ¿cómo se van a llevar a los muertos? O sea, era despedirse de todos sus antepasados. Esta también decretó María Teresa en principios de 1745, que ya, este decreto, a principios de 1745 se tuvieron que ir, como dijimos, y ahí empezaron de muchos lugares los Yehudim, los judíos importantes, que tenían contactos con los gobiernos, con el gobierno de Londres, con el gobierno de Ámsterdam, que eran protestantes, eran más abiertos. Entonces empezaron a influir en ellos para que manden cartas a esta reina, para que por lo que había hecho, ella no le interesó nada, hasta que al final... ella en 1777, ella primero escribe una carta que se conserva todavía en un museo. En el costado de la carta ella pone: no conozco en el estado ninguna peste peor que esta nación. Por eso yo la apartaré y la disminuiré. Presten atención qué es lo que quería ella y cómo termina el asunto. Sin embargo, Boreolán, Dios tenía otros planes. Uno puede tener muchos planes, pero el que maneja todo es Dios. Y el plan era totalmente distinto a lo que fue esta emperatriz. Ella, el imperio austrohúngaro, todavía en las conquistas, conquista una provincia muy importante, llamada la provincia de Galicia, fue anexada a Austria. Resulta que esta misma provincia, donde reinaba justamente la emperatriz María Teresa,
Al anexar esta provincia, entonces 150.000 judíos son anexados al imperio austrohúngaro. Y al final se tuvo que quedar. Ella dice, yo no quiero, la voy a disminuir. Y resulta que al conquistar una provincia, un estado, entonces ya se queda, y se quedaron los judíos hasta que después muere esta reina, esta emperatriz. Quiere decir que ella predispone, Dios es el que dice lo que se hace, por más que uno quiera o no quiera. Ella quería disminuir, quería echar a los judíos, pero al final, al conquistar una provincia, se queda con 150.000 judíos más. Mucho más, pero multiplicado de 10.000, multiplicado por 15, 150.000 judíos entran y se quedan viviendo en el imperio austrohúngaro. No sé, creo que no, es más, hoy en día, le dije la semana pasada, habían puesto en Checoslovaquia, en Praga, hay un campo de concentración, que se llamaba Terezín. Le pusieron los alemanes el nombre de Terezín en recuerdo a la princesa María Teresa. O sea, buscaron un nombre que le duela al pueblo de Israel, y entonces, ¿cómo lo llamaron? Terezín, por recuerdo de esta emperatriz que había echado a los judíos. Bueno, vamos a ver lo que pasaba mientras en España. En España ya habían expulsado a los judíos. Estamos hablando del año 1600, 1650, un poquito antes de lo que pasó, pero ya judíos no había en España, por lo menos abiertamente. ¿Qué pasaba con España? Un tribunal de Madrid. El Tribunal de Madrid fue inaugurado el 4 de julio de 1632. ¿Qué quiere decir? Porque Madrid en verdad no era la capital. La capital antes era Toledo. Pero luego Felipe II la pasa, el rey Felipe II la pasa a la capital, era hijo de Carlos V, la pasa la capital a Madrid. Hasta hoy en día la capital de España es Madrid, porque antes era Toledo, luego la pasaron. Resulta que la reina tuvo era Isabel de Borbón. Hasta hoy en día los reyes de España son de la descendencia de Borbón, vienen de ahí. Pero bueno, la reina de España había tenido un bebé, y para festejar ese feliz alumbramiento, entonces no tuvieron mejor idea que festejarlo de una manera drástica, de una manera terrible. Esta es Isabel de Borbón. Justamente en el verano de 1632, el reinado era España y Portugal, en ese momento era todo junto. El rey Felipe IV se prepara de una manera para festejar junto con la reina en una plaza conocida, se llama la Plaza Mayor. Fuimos los que fueron a España, la Plaza Mayor, hasta ahora en día se conoce, vamos a decir, como el Zócalo de Madrid. Y ahí se prepara un auto de fe. ¿Qué es un auto de fe? Es donde detienen a judíos profesando ocultamente, le decían ellos, la ley de Moisés. Entonces, en ese acto, justamente habían castigado, con este rey, era el rey Felipe IV de España, habían castigado a unos miembros que habían sido descubiertos dentro de una sinagoga oculta en Madrid. Todo eso comenzó en 1630. Había unos anusim. Anusim son gente que estaban ocultos porque no querían, obvio, si no los mataban. O criptojudíos también podemos decir, o marranos despectivamente. Se mudaron a Madrid, ellos venían de Portugal, se mudan a Madrid y se instalan en una calle, que les voy a decir el nombre porque al final vamos a ver, se llama la calle de las Infantas. Hoy en día todavía existe la calle de las Infantas, el que va por Madrid. Entonces ahí tenían parientes y abrieron una mercería para vender su trabajo, y ocultamente ellos, era conveniente en ese momento, entonces no darse a conocer. Pero ¿qué hacían? La gente, para que no los descubran, y hasta hoy en día ese minhag, esa costumbre se sigue dando. Ustedes alguna vez si estuvieron en España van a ver que de repente parecen boutiques, ¿sí? Pero venden carne y los jamones están colgados en la puerta. Pero uno pasa por ahí, pero no parece una carnicería, parece una boutique bien fina y todo, y ahí tienen los jamones colgados en la puerta. Justamente esa costumbre era para demostrar que aquí comemos jamón y nosotros no somos judíos. Ocultamente ponían eso, obvio no lo comían, pero para demostrar, mira, esta es Amabdil la Mezuzá, ¿sí? Pero del otro lado, mira, acá somos cristianos. Entonces, ellos mismos también, muchos instalaban un crucifijo en la puerta de la casa para que no sean descubiertos, y si alguien pasara por ahí, acá tienen el crucifijo, y no cayeran dudas sobre esta gente. El problema se originó por una vez un niño, el niño de esta familia, un niño,
que faltó a la clase. Faltó a la clase porque se fue a pasear con sus amigos, como se fue de paseo, sí, de pinta. Entonces, su maestro al otro día entonces lo regaña muy fuerte. ¿Por qué había faltado a la clase? No era como hoy en día, antes ponían la mano y le pegaba. Entonces el maestro lo asustó tanto que, ¿y por qué faltaste? Bueno, el niño, al ser regañado por su maestro, que se llamaba Juan Díaz de Quiñones, por no asistir a la clase, ese niño no se le ocurrió una mejor excusa. En lugar de decir que no faltó porque se fue con sus amigos de pinta, como dijimos, el niño asustado por esa reprimenda del maestro, no tuvo mejor excusa que dijo que faltó a la clase, porque en su casa se celebró una fiesta que consistía en profanar el crucifijo que estaba en la puerta de su casa. Así como para excusarse, si yo no tengo la culpa, por eso, un niño chiquito de 6, 7 años. El maestro entonces inmediatamente acude, no dudó ni un minuto en denunciar a toda la familia de la Inquisición, se presentan y detienen a todos. Toda la familia fueron detenidos, acusados de reunirse en secreto 2 días a la semana para rezar, según los rezos judíos, y para humillar a Yeshua. Bueno, después de ser sometidos a interrogatorios, 6 de ellos, 3 hombres y 3 mujeres fueron acusados, juzgados en un auto de fe en este lugar donde vemos, en la Plaza Mayor en Madrid. Fue un domingo 4 de julio de 1632. Ese era el show. O sea, no había fútbol, no había americano, no había nada. O sea, necesitaban algo para entretener a la gente. La gente no había espectáculos deportivos, no había... Bueno, entonces un domingo era lo mejor idea, era hacer un show de ver quemar a los Yehudim. Toda la familia fue condenada a morir en ese auto de fe. Pero ¿quién estaban ahí? El rey Felipe, la esposa, porque estaban festejando también que había tenido familia. La mejor manera de festejar era con ese espectáculo. La Casa Real, este es el rey Felipe IV y Isabel de Borbón, y hicieron un espectáculo. Nada más vean las imágenes, que es un cuadro pintado de la época que se encuentra hoy en día en el Museo del Prado, en pleno Madrid, y ahí está este cuadro pintado en ese momento. Hay un cuadro, más adelante va a estar el cuadro ese, pero los acusados son juzgados por la Inquisición, y el auto de fe era un espectáculo, duró desde la mañana hasta las 11 de la noche. Algo terrible, cómo los avergonzaban. Incluso todavía 14 días antes de la celebración de ese auto de fe, iban avisando, anunciando por las calles, no se pierdan el espectáculo, con tambores, con trompetas, algo terrible. Entonces, 44, para que el rey así como lo ven, tenía 44 hijos. Para que 2 de esos 44 hijos pudieran asistir, se levantó todo un estrado, acá lo van a ver, todo un estrado, todas unas tribunas en la plaza, para que 2 infantas, Margarita y María, pudieran disfrutar de ese espectáculo. Disfrutar. Bueno, por eso hasta hoy en día se la conoce como la calle de las Infantas. Si hoy justamente uno va por ahí, hasta hay un letrero que dice calle de las Infantas, porque les pusieron el estrado a ellas para que puedan venir a ver como lo que estaba pasando. Bueno, en ese auto de fe 14 prisioneros fueron sentenciados, 4 en efigie. ¿Qué es en efigie? Ya estaban muertos, entonces los desenterraban, y si no los encontraban, entonces hacían una forma de esa persona y la quemaban, para decir que lo quemaron y que no puede entrar ni siquiera a Olam Abba. De estos 40 prisioneros, 24 fueron condenados por otros delitos. También ahí juntaban todo, ¿no? O sea, los que estaban durante muchos años encarcelados los metían, unos por blasfemia, uno por bigamia, si estaba casado con 2 mujeres, otros acusados de hechicería, otros de mentiroso. La Inquisición agarraba todo, principalmente los judíos, pero cada vez había menos judíos. O sea, eso fue ya hace 100 años la expulsión, más de 100 años la expulsión de los judíos. Entonces, cada vez se podían encontrar menos. No obstante, el grupo de judaizantes, que eran 9 fueron prisión perpetua y los demás 7 sentenciados a morir en la hoguera. Pero ¿por qué decimos los nombres? Bueno, no vienen al caso ahora, tengo los nombres, pero resulta que ahí mismo cuando estuvimos, entre paréntesis, cuando estuvimos en España con la gente, que fuimos 2 o 3 veces, en ese mismo lugar dijimos Kadish, por todos esos gente, ahora van a ver, que murieron ahí. Bueno, al poco tiempo la calle donde ellos vivían fue demolida, la casa,
y en ese lugar se construyó un convento. La reina dijo que construyan un convento. Hoy en día ya se tiró ese convento y hay exactamente es ahí donde ven unos edificios. La reina mandó a construir en la casa donde vivían estos un convento. La reina esta Isabel de Borbón, esto es un azulejo que todavía está ahí, ordenó la demolición, como dijimos, de la casa y ahí mismo, y la mercería, y ahí mismo que hagan el convento de los capuchinos de la paciencia de Yeshua. O sea, imagínense lo que hicieron. Y mandaron a conservar en esa iglesia una caja con las cenizas de la presuntamente profanada imagen. Entonces, como que estaba ahí, todo un show tremendo lo que habían hecho. También mandó a colocar ahí una lápida que hoy en día ya no está, que decía que por qué fue todo eso, por los judíos, los herejes que creen en la ley de Moisés. Pero no termina ahí. Otro auto de fe fue algo todavía más especial. Después fue en 1680, y ahora les voy a decir por qué insisto con esto. Casi 200 años después de haber expulsado a los judíos, todavía se sigue persiguiendo después de 200 años. ¿Cuántos judíos puede haber si no se podía estar abiertamente? Bueno, algunos, pero ya se olvidaron también. O sea, los primeros que fueron ocultos, respetaron y que llevaron toda la halajá. Después de 200 años, ocultamente, sin Talmud Torah, sin Jajamim, ¿cómo pueden heredar todo eso? Los que tenían ya eran cualquier cosa, o sea, hacían, de repente cumplían el ayuno de Kippur, pero podía ser 2 semanas después de Kippur. O sea, y en Kippur comían, o sea, ya no había, están asimilados totalmente, aparte que tenían que concurrir a la iglesia diariamente, los domingos, o sea, y saberse todo. Entonces, ¿cómo puede tener? Pero no obstante, la Inquisición seguía tras ellos. Y así fue que el rey Carlos II, con motivo de su boda con la princesa María Luisa de Orleans, entonces era sobrina del rey de Francia, de Luis XIV. Con los años las ceremonias fueron convirtiéndose en un espectáculo cada vez más elaborado, más grande. Era algo impresionante porque había que darle también al pueblo. En esa ocasión se juntaron 50.000 espectadores. Es más, el que no iba era sospechoso de por qué no viniste. Tenía que traer una carta del doctor que estaba agripado y no pudo asistir. Tenían que asistir, asistieron 50.000 espectadores. Las ejecuciones se extendieron durante 14 horas. Impresionante, era todo el domingo. Desde el amanecer hasta el anochecer. En esa ocasión, 204 conversos judaizantes fueron lo que se llaman relajados. Este es el rey Carlos de España que se casaba con la princesa María Luisa de Orleans. Y tenía que festejar. Relajados, sí, cuando ya no quieren aceptar la conversión, entonces ya los mataron. Ahora vas a ver lo que es. Había una joven que la estaban en ese momento también acusando, se llamaba Francisca Nogueira, una joven yudí, tenía 17 años, y en el momento que estaban desfilando hacia la hoguera, se acerca al palco real. El palco real se acerca, se va al palco real y le dice, con un mar de lágrimas sobre sus mejillas, él le dice: noble reina, se acerca justamente con la reina, ¿acaso no puede la presencia de su majestad salvarme de este destino de ser quemada? Usted no puede salvarme. La religión la bebí de mis padres y la absorbí de la leche de mi madre. O sea, ¿por qué me van a matar por tener otra religión? ¿Debo morir simplemente por mi fe? Así le dice a la reina en ese momento, pero María Luisa de Orleans se estremeció, pero obvio no dijo nada, ni podía decir nada. Bueno, el gran inquisidor se acerca con un crucifijo, se dirige para que ellos se puedan convertir. A los que aceptaban convertirse, entonces le daban otro tipo de muerte. No era la muerte en la hoguera, sino lo desnucaban. Era algo peor, bueno, algo menos peor, vamos a decir. Y ponen la antorcha, para que el rey tenga el sejud de prender la antorcha. También ahí había una viuda de 79 años, con sus 2 hijos y con sus yernos. Bueno, hasta el día de hoy, como dijimos, se conserva en el Museo del Prado, en Madrid, este cuadro que ven, que era exactamente pintado por un pintor llamado Francisco Ricci, en 1683. Él estuvo ahí en ese auto de fe. El inquisidor fue Diego Sarmiento y ordenó traer al festejo a todos los que estaban encerrados, prisioneros, acusados de judaizante. Y así en la Plaza Mayor, exactamente, se levantaron unas enormes tribunas. Vean lo que es, esto es la Plaza Mayor, y cómo estaban llevando a cada uno y cómo los hacían a cada uno confesarse.
Algo tremendo. Bueno, estas son algunas imágenes de ese cuadro que cómo lo pintaron. Y este es el palco de los reyes, cómo estaban ahí. Bueno, sus cabezas eran cubiertas con unos gorros especiales y no solamente traían a las víctimas, sino a los que desenterraban también acusados, porque agarraban a uno y ya empezaban a agarrar a todos los parientes. Bueno, llevaban incluso los ataúdes de los muertos que ya no estaban. Y empezaban la gente a gritar, ¡viva nuestra fe! ¡Viva el pueblo! Y así, alrededor todo fue de la pareja real, como iban trayendo a todos los acusados. Esto son imágenes de ese cuadro que hasta hoy en día se conserva. El gorro es el San Benito. El gorro era, sí, el San Benito, exactamente, y le colgaban también una túnica. Y esto es la pareja real, como estaban sentados en lo que hoy en día es el balcón. Uno va a la Plaza Mayor y ahí ve el balcón donde estaban sentadas realmente la pareja real. Ahí se encontraba una dama de honor, invitada, se llamaba, era francesa, de Aulnoy. Bueno, ella luego cuando se fue a Francia escribió, los judíos murieron con tanta valentía que todos quedaron realmente asombrados. O sea, porque unos dicen que unos mismos se echaban a la hoguera, otros se hicieron quemar primero las manos, luego los pies, y lo soportaron con tan firmeza que el mismo rey quedó estupefacto, no podía creer cómo nadie lanzaba un grito. Entre paréntesis, está escrito que en ese momento cuando uno entrega el alma a Hashem, no sufre absolutamente nada, ni siente que se está quemando. Pero yo, eso así lo vi escrito, pero es algo muy difícil, y dicen que en el momento cuando uno entrega el alma a Hashem, en ese momento baja un malaj, baja un ángel y lo protege, se muere, pero entrega su alma sin siquiera sufrir. Fue algo que eso nosotros, bueno, ahí mismo dicen, declaro que era una pena que estas almas, el mismo rey dice, yo declaro que era una pena que estas almas tan valientes no se hubieran podido ganar para la verdadera fe. O sea, almas que se entregan y hubiese sido mejor que se conviertan. Otra de las damas que estaba ahí, se llamaba la marquesa de Villar, pertenecía al cortejo de la reina. Horrorizada, apartó la vista, no podía ver cómo se estaban quemando los Yudim. Pero cuando aparta la vista, la empiezan a mirar a ella de sospechosa. ¿Por qué apartas la vista? ¿Por qué no estás mirando ese espectáculo? ¿Tú eres uno de ellos o descendiente de ellos? O sea, solamente fue sospechosa por mirar a otro lado. Posteriormente le dijo a su marido en Francia, fue un cuadro espantoso, me resulta imposible describir las crueldades, esto cuando ya estaba en Francia, de las que yo fui testigo con la muerte de aquellos pobres desgraciados. Solo un certificado médico confirmado que estaba verdaderamente enfermo se podría disculpar de la asistencia de ese auto de fe. Una persona que no tenía un certificado por un doctor no podía disculparse y era sospechoso de no asistir. Sin ese certificado médico se corría el riesgo de ser mirado también como hereje. Algo impresionante. Algo tremendo. Pero más adelante, incluso después, estamos hablando ya 1721. La expulsión de los judíos fue en 1492. Eso estamos hablando en 1721. Una acusada, se llamaba María Bárbara Carrillo, fue quemada viva en Madrid. Después de 1721 contra 1492 y tenía 96 años. ¿Qué puedes hacer con una señora de 96 años? Fue acusada y quemada ahí mismo, junto con su hijo de 56 años. En Portugal también había sucedido lo mismo. Fue algo terrible lo que fue la Inquisición. Pero vamos a ver ahora el saldo de la Inquisición. Hay diferentes historiadores, vamos a agarrar el más serio. Según las cifras de uno que era mismo un inquisidor, pero después él derimió, o sea, se fue para otro lado. Él mismo se llama Antonio Llorente, fue el primer historiador científico de la Inquisición, porque él mismo había servido como secretario de la Inquisición en Madrid. Él estuvo de 1789 a 1791, esos 3 años, y luego fue contratado por Napoleón. Entonces él ya salió de la Inquisición y redactó un informe de sus actividades. Él escribió que solamente hasta el año 1791, cuando fue inquisidor él, los números de las víctimas en los autos de fe fueron los siguientes. O sea, él pudo hablar hasta 1791, después siguió la Inquisición todavía un poco más, pero hasta 1791 él dijo así: quemados vivos en la hoguera en España, 31.912, o sea, casi 32.000. Quemados en efigie, quiere decir en una estatua, o los huesos que fueron exhumados, 17.656. Reconciliados,
de vehemente, quiere decir reconciliados, quiere decir hicieron teshuvá antes de llegar al último proceso y los mandaron a encarcelar o tuvieron otras penas, 291.000 que fueron acusados, pero luego dijeron que se equivocaron, aceptaron. El número total de condenados en España, 341.021. 341. Hoy en día, si comparamos con lo que fue la Shoah, pero tampoco había esa gente. No, 341.000 en total. En total, de los quemados, de los acusados, todos los que fueron juzgados. Unos fueron quemados, otros fueron encarcelados, otros cadena perpetua, otros después de unos años salieron. En total, ¿cuántos juzgaron la Inquisición? A 341.000, hasta el año que él estuvo de inquisidor. Después ya siguió la cuenta. Y ahora vean esto, está impresionante. Mientras el resto del mundo comenzaba una nueva época, ya empezaba una nueva época, los reinos católicos de la península ibérica permanecían en la más oscura Edad Media. Todos los países empezaban a emerger, empezaban a levantarse, empezaban la época moderna. Terminó la Edad Media. España y Portugal seguían en la Edad Media. La furia de la Inquisición al final le siguió la decadencia de España. Medio siglo después de ese gran auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, es más, vean esto son fotografías en la Plaza Mayor de Madrid, donde hay un lugar donde la gente se sienta. Ahí mismo está dibujado, está grabado todo este suceso donde mataron. Esto mismo es ahí, de la Plaza Mayor de Madrid, que se puede ver cómo mataban. Acá es donde hicimos Kadish una vez que estuvimos ahí, justamente por toda esta gente hicimos Kadish. Esto es la cuenta que hicimos recién. Pero bueno, medio siglo después de ese gran auto de fe en la Plaza Mayor, un ministro le dijo al heredero del trono en Portugal, le dijo lo siguiente: cuando vuestra Alteza suba al trono, estaba a punto de subir al trono en Portugal, usted va a encontrar muchos pueblos y muchos lugares muy bellos, pero deshabitados, sin gente. Y cuando usted se pregunte cómo han sido destruidos esos lugares y esas fábricas, entonces nadie se atreverá a responderle que eso fue hecho por la Inquisición, que encarcelaba a mucha gente por ser judaizantes y obligaba a otros a huir del país a causa del miedo y la confiscación de sus bienes. Eso le está diciendo el secretario al que va a ser el príncipe heredero del trono. Tanto España como Portugal, que habían sido los países que habían dado el primer salto en descubrir y conquistar nuevos mundos. O sea, España y Portugal fueron los descubridores de nuevos mundos, o sea, de una riqueza impresionante. Ahora se hundían en la insignificancia. Tanto en España como Portugal, que eran los países, ahora tendrían que haber sido los países más ricos del mundo. Descubrieron todo un continente, algo impresionante. Los barcos venían cargados de oro y plata del Nuevo Mundo, de acá de América, de lo que se llevaban, de la plata de Tasco, el oro de Perú. Eran impresionantes, tenían que haber sido, y otro nuevo continente completamente para ellos encontraron. No obstante, se empezaban a hundir esos países, tanto España como Portugal. Nada más para que tengan en cuenta, desde el año 1503 hasta 1660, los galeones españoles transportaban barras de oro y plata que venían de América, de las colonias americanas, por un valor de casi $1.000 millones hoy en día. Lo que llevaban de oro y plata de América. Imagínense lo que tenían que haber sido. Sin embargo, nadie entiende cómo empiezan la decadencia y comienzan a decaer todos estos países. Faltaban esas fuerzas capaces de desarrollar la economía. Podían tener oro y plata, pero no había la mentalidad para desarrollar todo eso, para desarrollar la industria, la artesanía, el comercio. Muchos miles de judíos y marranos habían sido encarcelados, habían sido quemados, mientras otros se huyeron a otros países. España perdió esa potencia universal que tenía que haber sido después de toda la riqueza. La nueva vida se abrió hacia otros países donde se refugiaron esos marranos. Y proféticamente, como ya lo habíamos dicho, se cumplieron al pie de la letra las palabras de Rabbi Yitzhak Abravanel. Al pie de la letra, cuando fueron expulsados de la reina, lo que le había dicho, cuando él le dijo, después del decreto de expulsión, nada más te voy a decir un resumen porque ya lo dijimos varias veces,
Y Rabbi Isaac Abravanel le dijo, es el indigno decreto que hoy ustedes proclaman, será vuestra caída. Y este año que ustedes creen que será el año más grande de la gloria de España, se va a convertir en la ruina más grande de vuestra nación. Pero nadie era insospechable, ¿cómo puede ser si estamos conquistando mundos, estamos conquistando continentes, todo un continente lleno de oro, plata, de riquezas, de minas de oro, de minas de plata? Y le dijo, y ustedes padecerán por siglos venideros el desbalance de la fuerza que crearon. Vuestros descendientes pagarán caro este error. Eso delante de los reyes cuando estuvo. Serán una nación de analfabetos. Y con el paso del tiempo, España, que fuera alguna vez grande, será objeto de burla entre las naciones. España, la ignorante, en otro momento todopoderosa, será el hazmerreír de las naciones. Y la causa de vuestra caída no será otra que sus venerados reyes católicos, Fernando e Isabel. Delante de ellos estaba platicando. Escuchen bien, rey y reina de España. En este día, ustedes se han sumado a la lista de todos los que le hicieron daño al pueblo de Israel. Están el faraón, están los romanos, están los griegos. Ustedes ahora se sumaron a esa lista. Si buscan destruirnos, vuestros deseos se frustrarán, pues gobernantes mucho más grandes y poderosos lo han intentado, pero han fracasado. Dijeron que no lo mataron. No, porque ya estaba, él era muy querido por los reyes, pero ya estaban expulsados. Le habían incluso propuesto que se quede, Rabbi Isaac Abravanel, a la vista de la gente como cristiano, pero ocultamente como judío, y hasta le dejaban un minyan para que él pueda quedarse ahí ocultamente. Dijo, yo no voy a hacer ese Hilul Hashem, esa profanación para que todo el mundo vea como un rabino se convirtió, aún a los ojos de la gente. Prosperaremos en tierras lejanas, porque donde quiera que vayamos, el Dios de Israel estará con nosotros. Y en cuanto a vosotros, don Fernando y doña Isabel, la mano del Todopoderoso castigará la arrogancia de vuestro corazón. Pobre de ustedes, por generaciones se contará una y otra vez qué despiadada fue vuestra fe y qué ciega fue vuestra visión. Pero la valentía de nuestro pueblo, más que vuestros actos y su odio de fanatismo, será recordada por siempre al haber hecho frente al poder de la España imperial por aferrarse a su herencia religiosa. Ok, expúlsenos de esta tierra que nosotros tanto amamos como ustedes, pero nosotros los vamos a recordar en nuestros libros sagrados como recuerdan a todos aquellos que hicieron daño a nuestro pueblo. Nosotros los judíos estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en los libros de historia. O sea, nosotros vamos a leer su historia, pero nosotros vamos a permanecer. Y ese recuerdo de los sufrimientos le causará más daño a vuestra nación que todo lo que ustedes esperaron hacernos a nosotros. Nosotros lo recordaremos a ustedes y a vuestro vil edicto de expulsión. Ese cruel error, hasta acá fue lo que habló Rabbi Isaac Abravanel. ¿Algún día pidieron perdón? Mucho más adelante, entre palabras, no exactamente. Ese cruel error histórico de los reyes católicos y sus cómplices fue determinante en lo que España es hoy en día. Ese cruel error que hicieron hasta hoy en día está determinado en España. España, así como Portugal, fueron durante siglos un ejemplo del terrible fanatismo religioso. Durante 300 años, tanto dolor, tanta maldad por ambición de unos cuantos, porque no era la ambición de todos, era la ambición de unos cuantos. Isabel y Fernando, los reyes católicos, fueron los unificadores de lo que es la España, pero a su vez fueron los cómplices de ese error histórico que cerraron durante 5 siglos hasta hoy en día la modernidad de la España. Todos los países europeos se van a modernizar, no, España también, pero quedó rezagada España y Portugal. Sin judíos, España fue un país cerrado, fue un país atrasado, fue un país triste, un país rancio, desprovisto de toda esperanza. A pesar, escuchen bien, a pesar del descubrimiento de un nuevo mundo con una extensión de tierra de millones de kilómetros cuadrados, desde el sur de los Estados Unidos hasta lo que es Argentina, después de descubrir oro, plata, especias, miles de cosas. Sin embargo, nunca más España ni Portugal volvieron a prosperar y se quedaron con esas ideas rezagadas. La historia lo demuestra así. Nosotros vimos cómo ellos los reyes quieren manejar el mundo, pero también vemos por otro lado como vimos con la emperatriz, que
ella quiso expulsar y quiso disminuir a esa nación y al final se encontró con 150.000 judíos que ya no pudo hacer nada. Como ya quiso expulsar a unos cuantos y al final tiene 150.000 porque anexó otro territorio. Uno hace una cosa, Boreolam le hace otra cosa. A veces nosotros no entendemos esos caminos de Boreolam, son cosas muy difíciles, pero en ciertas ocasiones sí se llega a entender. Y les quiero contar esto que pasó no hace mucho tiempo, para entender cómo Boreolam va manejando el mundo, aún que nosotros no sabemos, pero en ciertas oportunidades sí se logra entender. Es difícil, pero a veces se logra entender por qué pasan las cosas. Pero Boreolam sabemos, él sabe cómo maneja el mundo, tenemos que entender, tenemos que tener esa emuná. Este suceso que les voy a contar nada más para entender, y con esto acabo, cómo a veces nosotros no vemos, pero si queremos y le pedimos a Boreolam que nos enseñe, de alguna manera en algún momento se nos abre para ver. Y esto es un suceso que no tiene nada que ver con esto, pero nada más para entender, y con esto vamos a acabar. Cuando este suceso ocurrió, lo conté la vez pasada en mi familia, ocurrió no hace mucho tiempo en una ciudad en Estados Unidos, una ciudad que se llama Cleveland, en la ciudad de Cleveland, un Shabbat, un sábado por la mañana, una persona aproximadamente de unos 40 años, llega con su auto, estaciona y se pone a mirar por la ventana adentro de una sinagoga, que es lo que estaba. En ese momento, el sábado, estaban leyendo la Torá y él se pone a mirar, y todos los demás estaban acostumbrados, porque siempre hay muchos curiosos que se ponen por la ventana a mirar hacia adentro del Bet Knesset. Pasaba muy seguido. Y así pasó que al otro Shabbat llega otra vez, estaciona su coche en la puerta, baja, exactamente a la hora de la Queriat Torá, empieza a mirar, mira hacia adentro, termina de leer la Torá, levantan el Sefer, lo muestran, los Ashkenazim acostumbran los Sefaradim también, muestran el Sefer a la gente, al público, y luego lo guardan. Terminaba eso y se iba. Y así al tercer Shabbat lo mismo. Pero siempre pasa que uno viene curioso y empieza a mirar hacia adentro, pero no que repite todos los sábados lo mismo. Entonces uno de los Gabbaim de adentro del Bet Knesset, los encargados, ve y lo ve por tercera vez, y sale, le dice: mire, señor, ¿usted tiene alguna curiosidad? ¿Quiere que le expliquemos algo? No, yo soy judío. Ah, ¿usted es judío? Primero le voy a decir una cosa. Mire, este es una sinagoga religiosa, es una sinagoga muy ortodoxa. Lo invitamos, si usted quiere, a que pase, no hay ningún problema. Lo único que le pedimos es que no venga con coche, pues es una sinagoga muy ortodoxa y la verdad la gente está viendo. Pero cuando quiera puede entrar. Ah, perfecto, no sabía que no se podía usar coche, perfecto. Yo voy a venir la semana que viene también. Bueno, pasa una semana y viene otra vez, todavía caminando de más de unos 20 kilómetros. Es decir, tengo 20 kilómetros hasta mi casa, es demasiado lejos. Pero bueno, llegó a la hora de la lectura del Sefer Torah igualito. Y así empezaron a hacer, le dieron un libro, no sabía ni leer, pero entonces, se hicieron amigos de él, y después de unos sábados ahí que estuvieron, le dije: bueno, dígame, señor, ¿qué los trajo acá? Dice: yo le voy a contar mi historia. Yo nací en Cleveland. Mi abuela era de la Shoah, era una escapada de la Shoah, vino acá, pero mi mamá, nada, cero, no cumplía, nos mandaron a una escuela de gentil, de Goim, y ahí después llegué a la universidad, high school, universidad. Yo no tenía nada que ver con el judaísmo, nada, ni siquiera Kippur, imagínense. O sea, hay gente que quedó muy así, muy tocado, y no querían saber nada de lo que exista con la palabra judaísmo. Entonces, pero sé que mi abuelita era muy famosa, le decían la Sadek, le decían una... ¿Por qué? Porque ella vestía recatada, algo impresionante, pero ella ya no pudo, los hijos no siguieron su camino por lo mismo de lo que habían sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Yo así la conocía a mi abuelita. Bueno, perfecto. Una vez, donde yo trabajaba, tenían la costumbre de llevarnos cada año a un viaje. O sea, el director de la empresa nos invitaba a los empleados un día a Holanda, un año a Francia, otro año. Cada año nos invitaba a los que trabajamos en una empresa pequeña, pero como regalo nos invitaba. Entonces, en una ocasión nos invitó a Israel. Entonces fuimos ahí a Israel, llegamos ahí. Bueno, el sábado nos daban el itinerario, y el sábado de la mañana el itinerario era ir a una sinagoga ortodoxa, a ver cómo son los rezos. Fuimos todos a la sinagoga. Yo sé que era judío, pero no me interesaba nada, ni sabía. Llegamos a la sinagoga, yo estoy con pantalón cortito,
y me dio pena entrar a la sinagoga con un pantalón, ni siquiera bermudas, llevábamos un pantalón cortito, una playerita así. Entonces decidí subir al lugar de las mujeres, que justamente no había nadie, y me quedé ahí, y de repente, cuando están levantando la Torá, yo me quedo ahí mirando, estoy mirando, todos están abajo, y siento que como una voz, y yo no estoy loco, y soy una persona muy cuerda, cierto como una voz me susurra en el oído, y me dice, qué bueno que viniste a verme, eres un tzaddik, yo te quiero mucho. Así, pero algo que sentí, y no puede ser, o sea, yo no soy una persona que tengo visiones, no soy una persona normal, común y corriente, pero alguien me lo dijo en el oído, me doy vuelta, no hay nadie, me volteo, no hay nadie, no puede ser. Bueno, terminó esta historia con Israel, el viaje, volvimos a Cleveland. Después de unas semanas, digo, no puede ser, algo, necesito volver a una sinagoga y volver a ver, cuando levantan el Sefer Torah, a ver si otra vez esa voz me empieza a hablar, porque no puede ser, no estoy loco. Entonces decidí agarrar mi coche y llegar al Bet Knesset. Ahí fue cuando me paré atrás de la ventana, llegó a la hora de la lectura del Sefer Torah, empiezo a mirar, nadie tengo ese sentimiento, pero falta alguien que me hable. Nada. Y al otro sábado lo mismo, hasta que después usted me invitó a pasar. Y ahí fue que yo no sabía que no se podía utilizar el coche, llegué y ahí empezó toda la historia. Pero eso es mi historia. Pero no puede ser, yo sentí a alguien que me hablaba. Entonces el rabino que estaba ahí escuchó la historia. Dice, mira, está muy bien, este persona se empezó a ser religioso ya, empezó. Dice, pero no puede ser, yo necesito averiguar algo más. Quiero averiguar dónde fuiste, a qué sinagoga había sido en Israel. Bueno, él le dijo una sinagoga por el barrio de Rehavia, cerca del Kotel, una sinagoga, fuimos ahí, estábamos en un hotel cerca. Bueno, voy a averiguar la dirección. Averiguó la dirección, averiguó el teléfono, llamó, averiguó, ¿cómo se llamaba el rabino? Rav Sher. Bueno, averiguó hasta que llegó ahí. Hablaron con el rabino y le dicen, a ver, dígame rabino, mire, usted es el rabino de tal sinagoga, sí. ¿Usted se acuerda hace unos meses qué Sefer Torah utilizaron? Porque van cambiando los Sefer Torah. Ahí ustedes tienen que tener un registro de qué Sefer utilizaron ese día. ¿Qué día? Tal sábado. Dijo, déjame checar. Bueno, sí, tengo registro, ese sábado se utilizó tal Sefer Torah. Bueno, dígame, ¿tiene alguna historia especial ese Sefer Torah? Todo esto están averiguando desde Cleveland, el rabino. Dice, sí, la verdad sí tiene una historia especial. Bueno, ¿me puedes decir? Bueno, mire, le dice, yo cuando empecé, le está contando el Rav Sher que estaba en Rehavia, en Israel. Cuando yo empecé como rabino muy joven, me mandaron a una ciudad en Estados Unidos, Cleveland. Y yo empecé ahí y vi cuando llegué al Bet Knesset, vi que no había había varios Sefer Torah, pero todos estaban pesulim, no servían, tenían problemas, no servían para leer. Entonces necesitaba un Sefer, necesitaba un Sefer para leer, para la gente, la poca gente. Y empecé a buscar, bueno, ¿sabes de alguien que me pueda apoyar? Yo no conozco, ¿sabes de alguien? Empezó a preguntar. Vino uno, le dijo, mira, hay una señora, una anciana, estamos hablando ya hace 40 años, una anciana que se viste muy recatada y siempre está juntándose de acá, junta, pero no sabemos ni para quién junta. Esa anciana debe tener mucho dinero. Ve a pedirle, quizás te puede donar un Sefer Torah. Bueno, efectivamente fue a la casa, toca la puerta, por favor, habla con ella, mire, yo quiero un Sefer Torah para la sinagoga, no tenemos para leer. La anciana le dice, bueno, ¿cuánto es? Son $6,000. En esa época, hace 40 años, era bastante dinero. $6,000 lo que cuesta, ya tenemos el Sefer, ya nada más hay que pagarlo. Le dice, bueno, yo le puedo donar ese dinero. Yo lo tengo, le dijo la anciana, yo le puedo donar ese dinero, nada más le voy a pedir una condición. Cuando inauguren, el día de la inauguración del Sefer Torah, el primer Mishiberach que hagan, cuando dicen que hagan refuah shelema por un nieto que yo acabo de tener, y el nieto nació prematuro y no hay prácticamente, no le dan mucho tiempo de vida. Entonces yo quiero que ustedes en el Sefer Torah hagan el refuah shelema para mi nieto que acaba de nacer, y esa es la condición que yo pongo para poder donar el Sefer. El rabino dijo, bueno, con mucho gusto, claro que sí, ¿por qué no? Le donan el Sefer y ese lo llevan al Bet Knesset, y cuando suben, hacen Mishiberach, hacen la verajá y dicen refuah shelema para ese niño, ese bebé que estaba prematuro, que acaba de nacer. Empezaron a averiguar, pasaron 40 años.
El Rab le dice, después cuando yo me fui de Cleveland, después de un tiempo, ya me llevé el Sefer Torah a Eretz Israel. Y ese es el Sefer Torah que leímos ese Shabbat. Ese niño, era el mismo muchacho que ya tenía 40 años, que era el que estaba prematuro y el que estaba enfermo, que llegó sin saber, llegó a un Beta Knesset y escucha como el mismo Sefer Torah o el Malach o alguien le dice, estoy muy contento que viniste a verme, eres un Saddik. Entonces, y él se dio cuenta de todo lo que pasó. Obvio, esta persona hizo Teshuvá, algo impresionante. Pero a veces nosotros no sabemos. Si no hubiesen averiguado nada, si hubiese quedado ahí todo en Cleveland, no, sí, mira, me pasó así, escuché, pues ya, punto, terminó. Nunca hubiesen sabido los caminos de Boreolam, cómo son. A veces logramos entenderlos, en ciertas ocasiones se logran, todos son manejados por Boreolam. Boreolam maneja todos los hilos. Y nosotros opinamos, tienen que hacer así, tienen que hacer así. Uno tiene que hacer, pero el que maneja todo es Dios. Ciertas ocasiones podemos encontrar la respuesta, no muchas, la mayoría no. Pero todo va, solamente es estar en disposición a buscar. No es cerrar un libro y decir, Boreolam, no entiendo. No entiendo, sí, no entiendo, pero necesito que me expliques. Necesito que me digas por qué pasan las cosas. Hay que preguntar, hay que seguir. Mismo Moshe Rabbenu, cuando no entendía una cosa delante de Dios, dijo, no entiendo lo que está pasando. Entonces es permitido preguntar por qué pasan las cosas. No siempre se nos va a revelar, pero muchas veces sí. Y esto es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué la Inquisición? ¿Por qué la expulsión? ¿Por qué los expulsan de acá? ¿Por qué? Todos son caminos de Boreolam. Si empezamos a analizar y preguntamos, probablemente quizás nos respondan del Shamayim. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero siempre vamos a tener una pregunta y hay que hacerlo, hay que preguntar para saber cómo o entender un poco cómo Dios va manejando todas las cosas. Gracias, doctor. Gracias. No, al contrario.